Hola, hola queridos estudiantes de grado décimo, muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero estén muy bien, con toda la energía y la buena actitud para empezar clase. Bueno, empezamos hoy, nuevo tema, continuamos trabajando por supuesto la competencia literaria, pero desde el manejo, desde el vuelco de otra temática, de otro tema muy importante que aquí a Latinoamérica llega, tardíamente, pero llega, y a nuestro país también. Espero ustedes lo recuerden, el trabajo de este movimiento en Colombia, porque es muy importante y por cultura general sobre todo debemos saberlo en nuestro país específicamente. El año pasado supongo que, y parto de ahí, lo hayan visto en Latinoamérica, y asimismo este año nos corresponde estudiarlo como todos los movimientos en España. Les estoy hablando del romanticismo español. Quiero que primero que todo se cuestionen acerca de esta palabra, romanticismo. ¿Qué es ser romántico? Pero romántico desde el movimiento. Ojo, no es que hay profe, sí, yo soy romántico. ¿Por qué? Porque yo escribo poemas, le entrego cartas a mi novio, a mi novia, suelo subir, no sé, imágenes, soy romántico. No, romanticismo desde ese movimiento, romanticismo desde la parte cultural e histórica y lo que enmarca el romanticismo. Si no se acuerdan, pues yo pienso que ya van a recordar con este video. ¿Listo? Romanticismo específicamente en España, por supuesto su relación con Europa. Listo. El mundo romántico, lo que tenemos que saber de este mundo romántico. Entonces, primero, estuvo marcado por las guerras napoleónicas, importante por acá, con Napoleón Bonaparte, que significaron para España una lucha contra Francia para recuperar su libertad. Entonces aparece la primera palabra clave, libertad. Libertad y lucha de nación. Gestión de independencia de las naciones americanas. Resulta que acá en nuestro continente americano, específicamente Latinoamérica, se gestionó esas luchas de independencia. Eso lo teníamos desde el neoclasicismo, recuérdenlo. Entonces, esa independencia, esa gestión de esa independencia se empezó a ganar, obviamente, y en el romanticismo aquí nosotros ya estábamos consolidando esa nueva como concepto de nación. Entonces, ¿qué pasa? España empieza a perder poder. Poder porque estaba siendo invadido por Napoleón, Francia, y dos, inmediatamente, es como un daño colateral, acá en América se empieza a gestionar todo el proceso de independencia. Entonces España, de pasar de ser un país, digamos que poderoso y ya bien posicionado en Europa, empieza a perder ese poder y empieza como a verse relegado en cuanto a los otros países o naciones europeas. En el arte se expresa un sentimiento patrio, y ahí va de la mano, patria, nación, acompañado de las costumbres de la sociedad y de una revisión de la historia. Sentimiento patriótico, de patriotismo y la lucha por defender esa soberanía nacional que había sido violentada. Resulta que obviamente aquí está inspirado por la Revolución Francesa. La sociedad española fue influenciada por esos ideales del liberalismo, lo liberal, y entonces proponen un cambio en esa parte de lo conservador que tenía España, muy marcado por la religión católica, recuérdenlo, y esas nuevas ideas liberales. Por eso en la primera parte de la presentación aparecía una pintura que es famosa sobre la Revolución Francesa. Entonces, este influjo, influencia de Francia y de su revolución sobre España es tremendamente importante y hay que tenerlo en cuenta. Por acá tenemos el romanticismo tardío y pasajero. ¿Por qué? En España fue un romanticismo de esta forma. Tardío, tarde y pasajero, pasó muy rápido. Tenemos
que se desarrolló entre 1830 y principios de la década de los 40. Como vemos acá, esta imagen muy plausible y coherente con lo que les estoy diciendo. Debido al arraigado catolicismo y conservadurismo que alejó a España de las novedades, de los adelantos culturales, sociales, políticos también e incluso de ciencia del resto de Europa. O sea, comparar por ejemplo Alemania, comparar Francia con España, pues vemos como esa gran diferencia. Los temas se debatieron entre las tradiciones nacionales, la política como lo vemos, la moral, social y las búsquedas personales ¿de qué? Del amor, la libertad y la justicia. Esto hace parte de ese contexto de lugar y de tiempo, y esto hace parte de las temáticas. ¿Qué se hace con el romanticismo? Se da privilegio al intimismo, nos alejamos del neoclasicismo, que era la razón sobre los sentimientos, y llegamos al romanticismo, que son los sentimientos sobre la razón. El descenso al yo, que quiero que se acuerden porque eso ya lo debieron ver en años anteriores, el descenso al yo y el ejercicio creativo desde la intimidad o el intimismo del poeta. ¿Listo? Y de esa libertad creadora, rompiendo con los preceptos neoclasicistas. Por acá les tengo esta imagen de mi libro con unas imágenes que lo acompañan y le dan fuerza y que tienen que ver con esto. La literatura del romanticismo se preocupó por conciliar lo tradicional con lo moderno, lo español con lo europeo, con lo francés, con lo alemán, etc. Se expresó en qué géneros: lírico, narrativo y dramático. Los temas, como ustedes lo ven, se debaten en la variedad de sentimientos como el amor, la melancolía, el abandono, luchas sociales, la naturaleza, lo divino, lo legendario. Transformaciones sociales, culturales, la cotidianidad de las costumbres, la historia nacional, lo legendario y lo fantástico, y problemas matrimoniales. En lo dramático de nuevo encontramos el amor, el destino del hombre y lo legendario. ¿Por qué el destino del hombre? Porque España se debatió, y lo vamos a ver con una parte final que les tengo ya cuando terminemos o culminemos este video, entre, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo con lo tradicional? ¿Me quedo con las costumbres? ¿O me dejo influenciar por las ideas de la Revolución Francesa? ¿Me vuelvo un poco más liberal y le apunto al progreso? Entonces estaban en ese debate entre ¿qué hago? Entre la tradición con la modernidad. Resulta que la naturaleza fue objeto de estudio desde lo patrio, pero también desde el lugar perfecto para alejarse de la sociedad y hacer ese ejercicio creativo. Luchas sociales, ya vimos por qué, lo patrio, por qué, la melancolía, obviamente. Había un sentimiento melancólico y de nostalgia por el pasado y el siglo de oro que había vivido España gracias a las riquezas que se llevaron de nuestro continente, y además porque, digamos que sumado a eso, España tuvo como un despegue cultural, literario y social a raíz de después del descubrimiento de América, para hacerme entender. Entonces había como esa nostalgia y esa melancolía por el pasado, ese pasado glorioso que había tenido España. Entonces acá obviamente los recursos rompe la métrica, las descripciones detalladas toman un papel importante y objetivas en torno a los personajes, al contexto situacional, hay inclusión del habla cotidiana, documentación histórica por aquello de las luchas sociales, inclusión del monólogo, un tono intimista, decoración pintoresca y más. ¿Esto qué causa? Una conciencia de nación. Conciencia de nación. ¿Y a qué se refiere, profe Cata? El romanticismo se propuso reflexionar sobre sus tradiciones y el mundo cambiante, lo cual creó en el hombre español una conciencia de nación muy resaltada, que lo llevó a conciliar su presente con su pasado, la tradición con la innovación.
ahí se debatió. Y bueno chicos, esto lo vamos a ver ya en contexto, con fragmentos para que ustedes lo puedan evidenciar. Espero se haya entendido y este video les sea de mucha utilidad. Tomen apuntes porque lo tienen que hacer para que después puedan repasar. Un abrazo para todos, quedamos conectados en clases Zoom para dudas, preguntas y más. Chao, chao.